¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. En esta oportunidad conversaremos con Marcia Ricci. Ella fue jefa de sección de diversidad biológica en la Corporación Nacional Forestal y además ha ocupado, es una gran investigadora y ha ocupado grandes e importantes cargos. Ella ha hecho de su vida una herencia viva de mujer que merece ser contada. Por eso está hoy día con nosotros. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Metropolitano. ¿Cómo está Marcia? Gracias por concedernos estos minutos y abrirse a nosotros, contarnos toda su vida que realmente ha sido maravillosa. Hola, buenas tardes. Para mí ha sido maravillosa, no sé si para todo el resto, pero ha sido una linda vida, ya a mis 68 años y jubilada, de mis más de 30 años en la Corporación Nacional Forestal, un orgullo para mí, ¿ya? Y trataremos de entusiasmar. Yo creo que toda mi vida ha sido para entusiasmar a la gente a que hagamos cosas por la conservación de la diversidad biológica. Eso mismo, Marcia, me gustaría que nos contara sus inicios, su niñez, dónde nació, eh, cómo se vinculó con la naturaleza, la biodiversidad. eh, ¿Por qué es tan importante, sobre todo hoy en día, la naturaleza? Porque hay gente que hoy en día muchos vivimos en edificios concretos y la gente muchas veces pierde la percepción real, en cierto modo, con los recursos naturales. Pero me gustaría primero que nos contara su vida, su trayectoria. Ok, yo nací en Buin, así que ahí irán dando cuenta de que, como decía un compañero mío en la universidad, siempre fui de pueblito en pueblito. Buin hace 68 años no es lo que es ahora, era campo. ¿Ya? Después nos fuimos a Maipo cuando yo era bebé. Y a los 5 años nos trasladamos a Rengo, región de O'Higgins, ¿ya? Por el trabajo de mi papá, y mi mamá hizo su traslado también porque ambos trabajaban. Y me crié en Rengo hasta que salí de la universidad, ¿ya? Es decir, mis veranos eran ir a las nieves, a Pelequén, Mayó, a San Vicente, todas las zonas campestres, ¿ya? Mis padres eran más del área humanista, ¿ya? Pero en mi casa se discutía de todo, ¿ya? De todo. Y estas salidas a ir a los ríos, en aquella época uno podía ir al río feliz de la vida a mojarse las patitas, pues, ¿ya? Y mis veranos, te digo, con mis amigos, era ir a las nieves, Popeta, todos esos sectores alrededor de Rengo. Y uno de mis primos estudió pedagogía en biología en la sede de la Chile en Talca. Y ahí cada vez que llegaba a la casa hablaba de las maravillas de la biología, ¿ya? Y obviamente que ya dejé de pensar en cualquier carrera del área humanista para maravillarme con la biología. Mi libro, a partir de los 12 años, fue el libro de biología de Villé, ¿ya? Y lo que más me maravillaba eran las plantas, ¿ya? La parte botánica. Y en aquella época la región de O'Higgins no tenía universidad como tiene en la actualidad la Universidad de O'Higgins. Así es que me di la prueba de aptitud académica en aquella época y licenciatura en biología. Ese era mi sueño. Yo quería ser investigadora, ¿ya? Trabajar en genética de plantas, ¿ya? Y la única licenciatura en biología que se daba más para el área de la diversidad biológica era en la sede de Valparaíso de la Universidad de Chile. Y para allá me fui, ¿ya? Y ahí me encanté, me maravillé con todo. Y ahí fue mi matrimonio por amor con la botánica. Eso fue mis comienzos, ¿ya? Se da cuenta que es por vivir en zonas campestres, por influencia de mi primo, por la biología de Villé,
y después llegar a ese lugar en que sí se hablaba de diversidad biológica cuando nadie hablaba de eso, salvo los académicos de aquella época que nos maravillaban con las plantas. El profesor Rodrigo Villaseñor, por ejemplo, el profesor Aldo Mesa, que nos llevaban al Cerro La Campana y nos llevaban a distintas partes a recorrer y a ver la importancia que tenía cada uno de los seres vivos. Ese es mi amor. Y gracias a Dios, así fue. Ya, para que entienda la gente que nos escucha y que nos ve, ¿qué cualidades tiene la isla de Juan Fernández que a usted la hacía tan deseosa de ir allá? ¿Por qué Juan Fernández suscita la admiración y el deseo de que los investigadores vayan a ese lugar? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene Juan Fernández? ¿Qué tiene? Además de ser una maravilla, con 3 islas, ¿ya? Las 2 grandes maravillosas, Robinson Crusoe y la isla Alejandro Selkirk, la otra Santa Clara es pequeñita, pero igual tiene su gracia. Es el alto grado de endemismo, es decir, de especies únicas que tiene, ¿ya? Si las Islas Galápagos es especies únicas en el reino animal, en el reino vegetal, Juan Fernández es muchísimo más. Es decir, como todas las cosas con la sistemática que está cambiando día a día, lo cual es una maravilla también, ¿ya? Juan Fernández tenía más del 50% de sus especies de flora terrestre endémica, o sea, propios de allá, y siguen estando, es decir, las robinsonias, que son varias especies, las dendrocereas, otras tantas especies, o la yunquea tense, que es propia de la cumbre del Cerro El Yunque, ¿ya? Que puedo hablar ahora dado estos programas que han dado a veces en la televisión, ¿ya? Y han mostrado la isla nuevamente, ¿ya? Entonces era el sueño, ¿ya? Es como si a cualquiera, un zoólogo, le dijeran, ¿puedes ir a trabajar a las Galápagos? Yo creo que se va ya, listo, ni lo piensa. Juan Fernández es eso, para los que amamos, ¿ya? Tú no ruegas para que hagas, ¿ya? Harías cualquier cosa por ir a trabajar a Juan Fernández, ¿ya? Tanto en la parte terrestre como en el caso mío, ya que iba por CONAF, como en la parte marina, ¿ya? Tanto de seres del reino animal como del reino vegetal, en algas o una maravilla. Entonces, eso es Juan Fernández, una joya. Ahí en Juan Fernández, usted no sé cuánto tiempo estuvo. Trabajé durante 4 años con este proyecto de la BBF Estados Unidos, ¿ya? Ahí recorríamos las islas, yo me quedaba 5 meses en Juan Fernández, después volvía. No, era una maravilla. Y volvía al continente porque había que hacer los informes, había que volver a pedir las platas, apoyar en esas cosas, ¿ya? Pero ahí fue... usted tuvo un gran acierto, ¿cierto? Ahí, en cierto modo, usted fue la responsable de, aquí lo tengo, ojalá que lo pronuncie bien, el rescate de la especie Wallenbergia, ¿puede ser? Sí, Wallenbergia, sí. Wallenbergia Larraíni. Cuéntenos un poquito ese trabajo. ¿Qué importancia tuvo? ¿Cómo lo vivió? ¿Alguna anécdota? La vivencia real allá en Juan Fernández. Bueno, creo que la principal en Juan Fernández, para mí, fue el trabajar estrechamente con los guardaparques, ¿no? Uno llega y tiene la teoría, ¿no? La teoría, qué especies hay, el libro de Scottberg, el libro de Yoho sobre la flora, era sabido, ¿ya? Conocido, pero ya salir con los guardaparques, andar por esos terrenos que no son fáciles, ¿ya? En el cual uno tiene que andar del bote saltar a las rocas, de las rocas subir por los cerros, los acantilados, ¿ya? Es increíble cuando tú decías los guardaparques, sí, por aquí están las dendrocereas, aquí están las robinsonias, aquí están, y después las especies pequeñitas, ¿ya? Hay que pensar que, y es muy interesante esto desde un punto de vista sociológico, que en general la mayoría, y sobre todo los hombres, ven las plantas grandes, ¿ya? Los árboles, los arbustos grandes,
pero las plantas más pequeñitas son plantas nomás, ¿ya? Entonces ahí yo creo que fue el mínimo aporte que yo pude hacerle para los chiquillos, a los guardas, ¿ya? O sea, Ramón Chiller, a Araya, ¿ya? Miguel García, todos ellos, Oscar Chamorro, de la época mía, ¿ya? Eh, Poder andar por los cerros con ellos, quedarnos 2 o 3 días en los distintos lugares, ¿ya? Para poder encontrar aquellas plantas pequeñitas, ¿ya? Y salíamos temprano en la mañana, llevábamos cualquier cosa para comer. Lo ideal era recorrer, llevar poco peso, porque había que pasar por vetas, cosa que a lo mejor en la actualidad ni ninguno de nosotros se nos ocurriría hacer, ¿no? Además tendríamos a todos los seguritos en la espalda, ¿no? Pero en aquella época era más libre todo y podíamos recorrer los distintos lugares y nos quedábamos en la noche con los chicos en carpas cualquiera, ¿ya? Haciendo un pequeño fueguito y ya comiendo unos conejos que cazaban los conejeros, ¿ya? Y ahí en una de las tantos buscando una dendroceris y una Robinsonia, la Robinsonia turífera, ¿ya? Caminábamos por unas vetas por los bordes de los cerros y de repente vi una Wallenbergia, pero casi siempre las que veíamos eran pequeñitas, es decir, eran como de 10 centímetros, no más allá de 10, 15 centímetros. Y cuando de repente vemos una, ¿ya? Que era de 1,5 metros, entre medio de las Robinsonias, qué raro, ¿qué es esto? Y empezamos a ver, justo habían unas pocas flores, ¿eh? Y en las flores no estaba la venación característica color púrpura de las otras 2 Wallenbergias que habían en la isla Robinson Crusoe. Y ahí fue que nos maravillamos, pues, y ahí recordé el libro de Yoho que decía que esa era la Wallenbergia Larraín. Y por supuesto siempre era alegría con los guardaparques, ¿eh? ¡Oh, qué rico! La encontramos, qué maravilla, ¿ya? Y después llegar al campo tomándole fotos, ¿ya? Recuerdo que ese viaje lo hicimos en esa parte, andábamos con Ramón Chiller, ¡oh, qué rico! ¿Ah? Y los chiquillos se alegraban tanto como uno de haber encontrado aquella especie que no se veía desde casi Yoho y Scottberg. Entonces esa era la maravilla de esa especie, igual que varias otras, ¿eh? Incluidas algunas que ya nosotros encontrábamos 1 o 2 individuos y ahora hay algunas que están hasta extinguidas ya. Así que eso fue una de las cosas. ¿Por qué fue tan importante ese hallazgo? ¿Por qué es importante? Porque todavía esa planta que estaba en extinción o en peligro de extinción, usted sacó la esperó, se sacó las semillas, ¿cómo funcionó esto? Después creo que lo llevó al ay, ¿cómo se llama? Jardín botánico, ¿no? Al jardín botánico, sí. Sí, porque después de mi trabajo en Juan Fernández, y como se daba en todas las partes, ¿ya? Los jardines botánicos tenían que servir para eso, para hacer conservación biológica, ¿ya? Y después de ahí me fui al jardín botánico cuando todavía era parte de CONAF, ¿ya? Y soy muy agradecida yo de Juan Pablo Reyes, que falleció ahora hace poquito, ¿ya? Por creer en que no era una locura sacar al jardín botánico y dejarlo para conservación biológica también. Y el querido Juan Flores, ¿ya? Que era el director en aquella época, ¿ya? Y que me recibió a pesar de que podía haber sido más complejo él, que siempre decían eso, y no fue así, ¿ya? Y fue una maravilla, y empezamos a trabajar con eso. Pero ¿cómo se hizo? Bueno, ya que la habíamos encontrado, localizado, hay que pensar que en la época no había ni GPS, nuestro GPS era nuestro cerebro, ¿ya? Lo mismo pasaba con los guardaparques en aquella época, ¿ya? Y empezamos a ver, tenía flores, por lo tanto iba a tener semillas. Y después empezamos a ir recurrentemente hasta llegar a marzo, abril, colectar semillas, hacerlas propagar en el invernadero que teníamos en la administración del Parque Nacional en Juan Fernández, en Robinson Crusoe,
y después ya trasladarlos para hacerlos propagarla en el jardín botánico, ¿no? Fue todo un rescate, sirvió para hacer análisis, completar las Wallenbergias de Chile, ¿no? Hechas en Estados Unidos, porque teníamos semillas de todas las especies, ¿no? Después Y la adjudicaron a otro taxón, pero lo interesante está en la variabilidad genética que nosotros pudimos aportar para las Wallenbergias de Chile, ¿ya? Creo que esa es una maravilla, y con el paso de los años, con el paso de los años todo puede ir variando, ¿ya? Y esa es la gracia del aporte que uno hace en un determinado momento histórico. muchísimas Eso. gracias, Marcia. Solo nos queda agradecer, Marcia Ricci, investigadora, bióloga, una persona con mucha experiencia en todo lo que dice relación con la diversidad biológica. Muchísimas gracias de nuevo por entregarnos sus conceptos, sus conocimientos y por conversar con nosotros. ¿No? Es un placer para mí, a pesar de que ya estoy jubilada, pero uno nunca se jubila de admirarse de la naturaleza y de hacer y de contribuir a ella. Así que muchas gracias por invitarme. Gracias a usted. Bueno, y les recordamos que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Metropolitano. Hasta pronto.